Es un gusto que esté con nosotros aquí en el estudio Emerson Segura. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, porque con él vamos a hablar de este tema que pues nos tiene así como a la gran expectativa, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cataluña. Y decíamos antes de entrar al aire, Emerson, ¿está ya en un callejón sin salida el asunto de Cataluña en España? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sin duda alguna, desde a partir del domingo, ¿no? Del pasado domingo 1 de octubre, pues el proceso de deterioro se aceleró. Si bien había una polarización en Cataluña y en España, bueno, después del 1 de octubre de la actuación de la Guardia Civil en Cataluña, pues bueno, este proceso se aceleró. Y ahora el gobierno español pues se encuentra en una posición muy complicada, ya que si bien había sido prudente respecto a que esto se resolviera en los tribunales, ¿no? Apelando a medidas jurídicas, pues bueno, la omisión de los Mossos d'Esquadra, que es la policía catalana, el día del referéndum, al no actuar, ¿no? Al no interceptar las urnas, ¿no? Al no acatar las indicaciones del gobierno español, pues bueno, obligó al gobierno español a mandar a la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, por eso pues tenemos las imágenes, ¿no? que hemos visto en la prensa internacional sobre pues la Guardia Civil interviniendo los colegios electorales y bueno, numerosas, ¿no? agresiones que hemos visto, que desde luego fue desproporcionada, ¿no? Claro, Emerson, como bien comentas, pues estamos en una etapa de muchos conflictos entre legales, de guerra de opiniones, entre los líderes políticos, en fin. Pareciera que hay dos caminos posibles. Uno es la violencia otra vez ante la constante manifestación de desobediencia del gobierno catalán en las instituciones catalanas, o algunas instituciones catalanas, o el diálogo. ¿Tú cuál aprecias o consideras que hay más posibilidades de llegar? De primera impresión diría, bueno, desde luego el diálogo se pone por encima, ¿no? de cualquier conflicto, exacto, lo deseable, ¿no? Pero hay que recordar que esto es de dos partes. No solo es que el gobierno español esté dispuesto a dialogar con el gobierno catalán, sino que también el mismo gobierno catalán esté dispuesto a negociar y que están dispuestos a ceder. Hay que recordar que pues Cataluña tiene un alto grado, ¿no? de facultades de autogobierno, es decir, el último eslabón que buscan es la independencia, ¿no? Es apelar a un discurso nacionalista, incluso populista, hay que decirlo, y bueno, esto representa también una inestabilidad para la región. Y hay que mencionar, por ejemplo, es algo similar a lo que veíamos en Brexit, es decir, un nacionalismo, un populismo, que es decir, el único eslabón que buscaban era ya no formamos parte de la Unión Europea y bueno, en Cataluña es lo mismo, a pesar de que tienen facultades de autogobierno, claro. Están muy bien organizados, tienen parlamento, es decir, tienen muchas características, es decir, lo único que nos interesa es asumirnos como diferentes a partir de ciertos criterios y en este caso pues somos catalanes, no queremos ser españoles más y también es un asunto que no solo incumbe a los catalanes, es decir, como español también si Cataluña deja de formar parte o sea, de la unidad española, pues bueno, también es un asunto que incumbe a los españoles, no solo a los catalanes, es decir, yo también tengo, pues sí, no las capacidades, pero digamos que reside en todos los españoles la independencia de Cataluña, no solo de los mismos catalanes independentistas, ¿no? Emerson, para entender este conflicto o tratarlo de entender es, ¿Cataluña qué representa, por ejemplo, del PIB de España? Eso por un lado. Y también que nos explicaras o le explicaras al auditorio el estatus que hasta ahora tenía antes del referéndum. Bueno, de hecho el referéndum es ilegal, pero ¿cuál es el estatus que tiene este tipo de territorio en España, como es Cataluña? Sí, bueno, hay que recordar que, bueno, tras la caída de la dictadura de Franco, bueno, en el 76 se vota, ¿no? por la Constitución española, donde también tienen lugar las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña. Ajá. Y en su momento, en el 76, también Cataluña votó por la Constitución española, es decir, la Constitución española donde asegura que, pues bueno, España es indivisible, indisoluble y demás.
también fue votado por los catalanes e incluso de los catalanes el 90% votó a favor de esta Constitución. Es decir, es a lo que le llaman cláusula de intangibilidad, es decir, la unidad territorial precede a la Constitución. Claro. Y en este sentido yo creo que Cataluña pues ha ido ganando un conjunto de atribuciones, bueno, también su estatuto, que es digamos que una especie de constitución, ¿no? que los regula. Y en el plano económico, desde luego que Cataluña es muy importante para la economía española, hay que recordar toda la cantidad de comercio que representa para España. Bueno, veíamos la nota, ¿no? Ahorita, ¿no? Que el tribunal suspendió la sesión del pleno del próximo lunes, donde se pensaba que, bueno, más bien donde se programó que ya se iba a declarar la independencia de manera unilateral. Y bueno, estamos viendo que el día de ayer, pues la nota de que los grandes bancos, ¿no? También catalanes, están buscando ya salirse de Cataluña. Y bueno, esto sí ya está representando, y bueno, además de la huelga general, esto ya está representando una merma para la economía, no solo de Cataluña, sino también española. Si uno revisa también las cifras en la bolsa, ¿no? Española, pues bueno, realmente se ve la afectación de la crisis, no solo en la situación institucional, política, sino también en la económica, ¿no? Claro, con todos estos elementos que estás diciendo, que en efecto, de hecho acaban de suspender el tribunal para el próximo lunes esta posible comparecencia de Puigdemont en el Congreso para hacer la declaratoria pues, unilateral de la independencia, aunque por ahí leí en el periódico La Vanguardia de Cataluña que también ya presentó una nueva noción para que el martes se presente. O sea, están jugando al gato y al ratón. La pregunta aquí es, ¿consideras que ya se le salió de control al gobierno de Madrid, al gobierno, en este caso de Mariano Rajoy, las cosas de Cataluña, o están controlando las cosas, están jugando al ajedrez? Sí, yo creo que hay que destacar dos elementos. El primero es que el gobierno de Cataluña consiguió su objetivo. O sea, provocó y el gobierno español cayó. Es decir, a nivel internacional. Es decir, desde el 2014, ¿no? Cuando se celebró aquel referéndum, ¿no? En noviembre, también, que era no vinculante y demás, en ese momento Artur Mas, adelante de la Generalitat, desde ese momento hasta la fecha, digamos que el gobierno de Cataluña no se ha cansado de provocar, y es decir, incluso aunque el Tribunal Constitucional declare ilegal, pues bueno, tú reincides de manera, o sea, es decir, provocó de manera constante desde hace ya varios años. O sea, no es una situación de que sea democrático y legítimo y que de un día para otro le aviente la policía. O sea, eso no. Sí, pues la ley del garrote finalmente le dio elementos suficientes a un populista como Puigdemont, ¿no? Para seguir adelante con este movimiento independentista. Sí, incluso antes del 1 de octubre, la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy era, digamos que tratar de orillarlos para que casi 2 días antes, o sea, echaran marcha atrás los catalanes respecto al referéndum. Y por eso no aplicó el artículo 155, fue muy criticado también por algunos sectores del Partido Popular, es decir, ¿por qué no se aplica ya el 155? El 155 de la Constitución asegura que, pues bueno, cuando una comunidad autónoma desobedece al gobierno español, pues bueno, el gobierno español tiene la capacidad de asumir las facultades del gobierno. Pero bueno, digamos, era visto como una medida extrema y por eso el gobierno había sido muy prudente y había dejado que el tribunal resolviera. Y bueno, cuando llega el 1 de octubre, una mala estrategia en cuanto a la policía, desde mi punto de vista, tuvo que haber sido mucho más quirúrgica, es decir, si compraron las urnas a una empresa china, ¿no? Imprimieron las boletas en su casa, pues bueno, no sé, puedes interceptarlas en la aduana, o sea, es decir, armar una estrategia para que se hubiera evitado lo que vimos el domingo pasado, que desde luego fue muy lamentable. Y por otro lado, yo creo que no hay que olvidar que el gobierno catalán, pues encabezado por Puigdemont, pues bueno, tienen mayoría con la CUP, Junts por el Sí, y la CUP tienen mayoría en el Parlamento catalán, lo que les permite pues que asegurar que esta declaración de la próxima semana pues sea un trámite tal y como lo fueron las 2 leyes votadas hace 2 semanas, que también el tribunal pues bueno resolvió como inconstitucionales. Y los escenarios más inminentes es de que
el gobierno Mariano Rajoy no está dispuesto, al parecer, a sentarse a negociar, ha presenciado un poco de presión por parte del PSOE. Ciudadanos, que es un partido catalán y que también le dio los votos al gobierno de Mariano Rajoy. Hay que recordar que estuvo 1 año y medio sin gobierno, digamos, que tardar en salir investido. Pues bueno, han sido el PSOE ha sido crítico del gobierno, tanto por el uso de la fuerza como la no capacidad para sentarse a dialogar. Y en ese sentido, Ciudadanos ha sido muy claro y están del lado del gobierno. Y yo creo que difícilmente con personajes como Puigdemont, como Oriol Junqueras, ¿no? O sea, que apelan a un nacionalismo y un populismo. Colau, pues, exacto, en fin. la misma alcaldesa, pues es muy difícil que el gobierno ceda algo. Claro. Bueno, pues te agradecemos mucho, Emerson. Hasta aquí lo dejamos porque pues son aristas todavía falta mucho por ver, mucho por analizar, porque esto apenas se está moviendo. Gracias por estar con nosotros y No, gracias a ustedes. darnos un poquito de luz al respecto de lo que está pasando en Cataluña, Emerson Segura. Gracias.